a nivel nacional. Él es máster graduado por la Universidad de Harvard como científico de datos. Luis Serrano en el 2011 fue investigador asociado de la NASA sobre modelos de inteligencia artificial y navegación avanzada para el Mars Insight Project. Ahora nos puede contar un poco más sobre esta iniciativa. Y bueno, actualmente es el gerente regional de proyectos para iniciativas de canales digitales e inteligencia artificial de BAC Credomatic. Así que démosle la bienvenida al máster Luis Serrano. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Leo. Muchísimas gracias por la invitación. Honestamente es un placer estar aquí con ustedes y compartiendo el espacio con todas las personas que están en esta presentación y por supuesto con los colegas don Ronald y con Carlos, que son buenos amigos y compañeros de la Comisión Aeroespacial. El día de hoy, pues la presentación que yo les traigo es en relación al tema de el espacio 4.0 y voy a compartirles la pantalla. Me dicen por favor si se puede ver. Se ve perfecto, Luis. ¿Sí se puede ver? Perfecto. ¿Se puede ver en modo presentación, Leo? Sí, ya estás en modo presentación. Listo. Buenísimo. Bueno, el tema de hoy es el espacio 4.0 y a mí me gustaría empezar este tema tocando un concepto y poniéndolo sobre la mesa que creo que es súper importante para entender lo que se viene más adelante, que es la diferencia fundamental entre el diseño por analogía y el diseño por principios básicos. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre el tema de diseño por analogía, básicamente lo que estamos haciendo es tomando algo que ya existe, probablemente haciendo una investigación para saber cuál es un producto o servicio que queremos mejorar. Buscamos cuál es el mejor de la industria y tratamos de hacer una iteración sobre eso que ya existe para sacar algo que es nuevo. Ahora bien, cuando hablamos de diseño por principios básicos, lo que estamos haciendo es devolviéndonos a los principios fundamentales que son el core de por qué estamos tratando de resolver un problema con un producto o servicio. Y pongo este concepto sobre la mesa porque creo que es importantísimo entender el concepto, porque a partir de esto es que hemos logrado que a lo largo de la historia de la humanidad se den las revoluciones o los cambios más radicales a nivel de la industria, no importa cuál sea la industria. Entonces las invenciones más grandes de la humanidad han nacido como un cambio de mentalidad cuando pasamos de un diseño por analogía a un diseño por principios básicos. Y para ilustrar este ejemplo, me gustaría usar esta fotografía de Henry Ford. Muy probablemente para la época, cuando Henry Ford tenía que hacer el diseño del automóvil, probablemente él no pensó realmente en que lo que iba a hacer era un automóvil. Ahora bien, si nos remontamos a la época, si él hubiera hecho un ejercicio de partir de un diseño por analogía, muy probablemente lo que Henry Ford tuvo que haber hecho es tratar de buscar cuál era el caballo que era el más rápido o el que lograba transportarse por largas distancias y tratar de buscar un caballo que lograra superar ese caballo que ya existía. Ahora bien, él no lo hizo de esa forma, él lo hizo de la otra forma, que fue a los principios básicos y los conceptos más fundamentales que se estaban tratando de resolver en esa época. Y el concepto que estábamos tratando de resolver en ese momento era cómo transportar desde punto A hasta punto B algo, ya fuera una mercancía o una persona. Partiendo de ese ejercicio fundamental de entender cuál era la realidad y la necesidad de ese momento, fue que surgió una de las grandes invenciones de la humanidad, que es el auto. Ahora bien, si nosotros nos vamos y tratamos de entender cómo ha ido evolucionando el tema de la investigación aeroespacial, podemos separar el espacio en 4 grandes eras. La primera era el espacio 1.0, que es lo que nosotros llamamos desde la época de Galileo y los primeros astrónomos y los primeros astrofísicos, que lo que estaban haciendo era dando los primeros pasos en tratar de entender qué era lo que había en el espacio y tratando de retar teorías que ya existían.
Y así fue como poco a poco, a través de la observación, nos dimos cuenta de cosas elementales, como por ejemplo, que ya no estábamos partiendo de una teoría geocéntrica en donde pensábamos que la Tierra era el centro del universo, sino que nos pasamos a un ejercicio en donde nos dimos cuenta que era ya una teoría heliocéntrica, en donde el Sol estaba en el centro del universo. Ahora bien, lo que nosotros conocíamos en ese momento como nuestro universo. ¿Cómo fue que llegamos a ese cambio tan grande, pero que para la época probablemente era todavía muy sutil? Pues obviamente lo hicimos a través de la observación y lo hicimos a través de la observación de Venus. Muy probablemente no fue ni siquiera a través de la observación ni del Sol, ni de la Tierra, ni de la Luna. Venus, al igual que la Luna, tiene fases. Y solo viendo las diferentes fases que tenía Venus a lo largo del año fue que logramos llegar a la conclusión que realmente el centro del universo, en ese momento lo que nosotros conocíamos, no era la Tierra, sino que era el Sol. Esto nos lleva, pues obviamente, a un proceso en que a través de los años, no solamente fuimos avanzando en tecnología, sino que también el conocimiento se fue ampliando y obviamente cada vez más jugadores empezaron a entrar al mercado. Más, más naciones trataron de convertirse en jugadores del tema aeroespacial. Y esas carreras, y cuando digo carreras es porque realmente fue una carrera. En ese momento teníamos a Rusia, teníamos a Estados Unidos, teníamos las grandes potencias tratando de competir por ver quién llegaba primero al espacio. Lo que nos dio como resultado de esa carrera en el espacio o en la era 2.0 fue pues el llegar a la Luna, ¿verdad? Y esta imagen que tenemos ahí es del famoso alunizaje de la misión de Apolo 11. Ahora, como toda carrera y como toda guerra, siempre existen muchísimos costos asociados a lograr algo. Y en esta competencia por ver quién llegaba primero al espacio, pues tuvimos programas de viajes espaciales o de vehículos espaciales que fueron sumamente costosos. Y para darles un ejemplo, podemos tener el programa Apolo, por ejemplo. El programa Apolo es un programa que al final terminó costando poco menos de 26.000 millones de dólares, ¿verdad? Y esto sin tomar en cuenta pues las pérdidas que siempre existen de camino, ¿verdad? Que son las pérdidas humanas, que es algo muy, muy, muy grande y que se da como producto de una competencia. Esto nos lleva a lo que nosotros llamamos el espacio 3.0, que es cuando todas las naciones empezamos a entender que el verdadero valor detrás de la exploración espacial no está solamente en tener una mentalidad divergente, en donde cada uno trata de llegar al espacio como pueda, sino que cuando se da la unión de fuerzas de las diferentes naciones y de diferentes agencias espaciales, logramos cosas maravillosas. Y eso fue cuando empezamos a ver proyectos como el famoso telescopio Hubble, que es lo que tenemos en imagen, o tenemos pues, uno de los avances más importantes de la exploración aeroespacial, que es la Estación Espacial Internacional. Y como estos existen muchísimos proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, en 1997, cuando lanzamos la misión de Cassini, ¿verdad? Que era el telescopio o el probe que iba para aterrizar en Titán, que es la nube de Saturno, para poder entenderlo. Cosas de eso son de varias naciones y varias agencias trabajando en conjunto bajo un mismo esquema de trabajo. Ahora, nosotros llevamos esta realidad y esta realidad nos la llevamos y la tratamos de extrapolar pasando en todo lo demás que no es el universo, nos damos cuenta que todos los demás también estamos o estamos recibiendo muchísima información, estamos siendo permeados por ejercicios y por nuevas olas tecnológicas. Nosotros, y cuando digo aquí clientes en cada uno de estos slides, lo que necesito que entiendan es que clientes somos todos, los clientes del espacio somos todos. Muy probablemente no nos damos cuenta realmente de que somos clientes del espacio, pero todos usamos tecnología, todos usamos teléfonos, tenemos acceso a computadoras, tenemos acceso a internet. Todo lo que nosotros usamos es exponencial gracias a todas las cosas que hoy están en órbita, como nos enseñaba don Ronald en la presentación anterior. Entonces, todos a fin de cuentas somos clientes del espacio. Y esta tecnología poco a poco ha ido permeando hacia niveles todavía mucho más elementales. Ahora la vida digital es quizás el común denominador. Los touch points que tenemos con tecnología probablemente se dan con más frecuencia. Entonces, ahora la tecnología se convirtió en un componente fundamental, digamos, de la vida de las personas
y es obviamente uno de los drivers de este movimiento de la exploración también. Hace unos años atrás, para todos era inimaginable poder ver el despegue de un cohete desde el teléfono o desde una tablet desde la casa, ¿verdad? Y esto que vemos hoy nosotros tal vez no lo valoramos tanto, pero es un avance tecnológico impresionante. Nosotros, el poder ver desde la casa un lanzamiento de un cohete es algo que antes era ciencia ficción. Y hoy no solamente estamos hablando de un tema de movilidad y un tema de comodidad para poder tener acceso a esta información. Estamos hablando de que tenemos componentes dentro de los cohetes que permiten hacer transmisiones en vivo del cohete casi que hasta que ocurre el main engine cutoff, ¿verdad? Que es casi que llegando a la línea de Kármán, ¿verdad? 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Esto es impresionante. Ahora, algo que no podemos dejar de ver es cómo la tecnología permite que otros jugadores, no estamos hablando ya solamente de naciones, sino que estamos hablando también de empresas que nacen con mentalidades muy distintas y quizás con posiciones antagónicas a las que tenían las agencias espaciales, que nacen con una mentalidad tecnológica. Estamos hablando de empresas como SpaceX, estamos hablando como Blue Origin, como Boeing, que son empresas que vienen y se meten en el mercado y que generan una disrupción muy grande de los procesos, no solamente de diseño, sino que de operación de las diferentes agencias espaciales. Entonces, estos competidores pasan de ser empresas muy pequeñas a ser empresas monstruosas en un periodo muy corto de tiempo. Y esto es obviamente porque nacen con una mentalidad tecnológica. La tecnología también y todos estos procesos de transformación digital vienen y cambian conceptualmente cómo se da el seguimiento, inclusive desde las operaciones de las agencias espaciales. Esto que ustedes ven ahí se ve como una película, pero es el centro de mando de la misión, de las misiones que se lanzan dentro de SpaceX. Hace unos años atrás, en la época, digamos, de los programas de transbordadores espaciales, ¿verdad? Que murieron en el 2011, lo que teníamos en las pantallas era básicamente una cámara que estaba grabando lo que estaba pasando en la plataforma de lanzamiento. La información que podíamos tener, sí podíamos tener algunos datos de telemetría, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos los datos de vuelo, por ejemplo, la ubicación, la inclinación, la velocidad, la aceleración, la presión. Todos estos datos de telemetría antes los podíamos medir, pero muy probablemente no con el nivel de precisión que tenemos ahora, ni con el nivel de claridad que tenemos ahora. Y esto no solamente viene y cambia radicalmente la forma en cómo hacemos las operaciones de las misiones, sino que también provoca muchos cambios a nivel de cómo podemos hacer los procesos de optimización en futuras misiones. Y esto es lo que me lleva a lo que nosotros llamamos los insights digitales. Hoy, como usuarios de un mundo digital, nosotros al usar el teléfono, al usar la computadora, al usar muchísimos de los dispositivos que tenemos, realmente lo que estamos haciendo es no solamente hacer el uso de un dispositivo digital, lo que estamos haciendo es generando una masa gigantesca de datos, que obviamente eso va a permear en distintos ejercicios posteriores para poder hacer iteraciones para mejorar el sistema. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, voy a usar como uno de los ejemplos más recientes el uniforme que usaron los dos astronautas, Harley y Benken, para el Demo 2 de la misión de SpaceX que lanzamos a inicios de este año. Estos uniformes no solamente estéticamente se ven muy distintos a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver en misiones de la NASA, sino que también son supremamente inteligentes los uniformes. Estamos hablando de vidrios que tienen la capacidad en los cascos de poder auto oscurecerse o auto aclararse dependiendo de la cantidad de radiación que esté recibiendo el vidrio. Estamos hablando de uniformes que son capaces de poder enviar información biométrica en tiempo real a Tierra. Estamos hablando de uniformes que se pueden calentar o que se pueden enfriar dependiendo de la temperatura en la que se encuentre el cuerpo del astronauta.
Y esto, pues, obviamente no solamente mejora la experiencia de un astronauta en una misión, ¿verdad? Y hace que esto sea un poco más cómodo, pero obviamente también permite generar un sinfín de datos que permiten iterar en nuevas versiones de este diseño de uniforme para futuros proyectos y futuros lanzamientos. Entonces, cuando nosotros venimos y tratamos de aterrizar en qué es el espacio 4.0 y cómo es que este proceso de transformación digital que ha ocurrido a lo largo de los años nos ha llevado a lo que hoy, en este momento, nace como el concepto de espacio 4.0, que es la cuarta iteración de la exploración aeroespacial. A continuación, lo que vamos a ver son muchos de los ejercicios o muchas de las innovaciones tecnológicas que nacen a partir de la cuarta revolución industrial. Pero todas son tecnologías. Y algo que es muy importante que tenemos que entender es que la tecnología es únicamente un driver, ¿verdad? Es un habilitador para poder llegar a lo que nosotros hoy conocemos como el espacio 4.0, que lo vamos a ver al final de la presentación. La nube y el Big Data. La nube es, pues, por supuesto, ese concepto que vemos en donde tenemos acceso a computadoras que están a data centers que están en algún lado del planeta con capacidades de almacenamiento infinitas y con capacidades de procesamiento también infinitas. Y por supuesto, toda la generación de datos que les estaba comentando a partir de los insights vienen y se mezclan con procesos de machine learning, con procesos de data mining, y todo lo que muy probablemente están haciendo las personas que están participando de esta hackathon del NASA Space Apps Challenge, es eso, es uno de los tantos ejemplos de cómo sacar provecho de la información pública que tenemos y que está siendo constantemente generada por distintos aparatos para poder buscar cómo a través de la información tomamos decisiones y buscamos información para resolver problemas que estén aquejando las misiones o, en este caso, pues la humanidad. La inteligencia artificial y el machine learning. Esto es otra de las grandes tendencias de la revolución, de la cuarta revolución industrial. Y pues obviamente no es solamente el venir y ser capaz de poder usar modelos estadísticos y procesos de entrenamiento matemático para poder hacer que una aplicación, un dispositivo, un brazo robótico, una nave, puedan tomar decisiones casi como que si fueran un humano, sino que también sean modelos que le permitan también a los humanos tomar decisiones o tomar caminos o rutas o decisiones un poco más informadas. Blockchains. Los blockchains o las cadenas de bloque o las famosas tecnologías de libro mayor distribuido es una de las tantas innovaciones de las que estamos hablando y muy probablemente en el mediano o corto plazo vamos a ver tecnologías ya de blockchain siendo utilizadas en el campo aeroespacial. La velocidad de procesamiento que logramos a través de los blockchains y la realidad que se logra generar a partir de tener múltiples copias de la misma información es lo que permite un ejercicio de inmediatez. Y eso, cuando estamos hablando de tomar decisiones en el espacio, el tema de velocidad y la inmediatez es un componente crítico. Podría ser perfectamente el Internet de las cosas, ¿verdad? Que son todos estos dispositivos que estamos acostumbrados a usar, que están conectados a Internet, que están recopilando datos. Esto no es ya un único ejercicio que ocurre en la Tierra. Ya estamos empezando a ver varios proyectos que están tratando de llevar productos que estén conectados a Internet, obviamente en órbitas bajas, para poder hacer dispositivos que logran tener capabilities o funcionalidades, digamos, similares a las que tenemos en Tierra, pero ya no estamos en Tierra. Y eso es un avance gigantesco. La automatización a través de automatización de procesos a través de robots o el Robot Process Automation, que en el fondo pues viene y facilita y viene a tratar de hacer más sencillo algunos de los procesos que típicamente son más manuales y que muy probablemente son muy estándares. Eso es algo que viene y ya se está resolviendo a través de modelos de automatización con robots. Pero estos son solamente procesos, no son decisiones. Y ahí es donde entran todas las demás tecnologías que ya mencionamos. La computación cuántica. Y tal vez esto es un concepto que todavía está muy, muy nuevo.
pero no estamos muy lejos realmente de llegar a este nivel de tecnología, ¿verdad? En donde computadores como las que estamos usando nosotros en esta reunión, ¿verdad? Que lo que están haciendo es procesando bits, ya no van a procesar bits, sino que van a tener la capacidad de procesar qubits y que van a tener una capacidad de procesamiento que es abismal. Van a ser muy probablemente usos potenciales de la tecnología o de ejercicios de transformación digital dentro de la investigación aeroespacial. Cobots. Y los cobots es un concepto que realmente no es tan nuevo, pero sí viene y hace una diferencia radical en lo que nosotros conocemos como un robot y un cobot. Los robots, y la diferencia fundamental tal vez entre los dos conceptos, entre un robot y un cobot, es que el robot viene y lo que hace es sustituye o reemplaza una tarea que es hecha por una persona. El cobot es un robot colaborativo y básicamente uno de los principios básicos bajo los cuales se diseña un cobot es que tienen la capacidad de poder tomar decisiones, pero también tienen la capacidad de aprender, ¿verdad? Y ahí es donde yo incluyo el concepto que ya mencionamos, que es el tema de Machine Learning, que es poder darle capacidades a una máquina de poder tomar experiencias previas y a partir de cosas que le están ocurriendo, aprender en futuros ejercicios del mismo problema. Y ahí es donde usamos modelos como por ejemplo las redes neuronales o las redes convolucionales o donde metemos diferentes aspectos muy, muy propios de la matemática y la estadística para poder hacer que una máquina en el fondo poco a poco se empiece a parecer más a un humano. Realidad virtual y realidad aumentada. Esto ya no es algo del pasado, ya esto es uno de los métodos más comunes para poder entrenar astronautas y no solamente para entrenar astronautas, también vamos a utilizarlo para poder hacer el control de brazos robóticos, inclusive se podría hacer desde la Tierra. Y esto va a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo de los astronautas y de las agencias espaciales para poder ejecutar tareas de mantenimiento sobre satélites, sobre la Estación Espacial Internacional y sobre distintos proyectos que van en camino. Entonces, ¿cómo tratamos de aterrizar ese concepto? Bueno, ¿qué es lo que pasó a lo largo del tiempo y qué es lo que hemos visto? Bueno, el problema de las agencias espaciales y en general, digamos, de la exploración aeroespacial es que la amenaza típicamente ha sido una amenaza estratégica, pero la respuesta que hemos dado a esta amenaza es una respuesta táctica. ¿Y qué quiero decir con eso? El modelo de operación y el modelo bajo el cual las diferentes agencias espaciales desarrollaban sus proyectos eran con un concepto muy cerrado, con una tecnología muy cerrada, con un secretismo altísimo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que daba como resultado esto? Daba como resultado que tuviéramos proyectos o programas de agencias espaciales que eran terriblemente caros, y que no tuvieran la capacidad de poder escalar en el largo plazo. Entonces, cuando se unen dos movimientos, ¿verdad? Que fueron las muchas respuestas tácticas a problemas estratégicos en conjunto, soluciones tecnológicas, da un efecto que es muy complicado. Entonces, poniéndome en el sombrero de agencia espacial, era muy complicado porque estábamos llegando a una época en donde todos mis proyectos de agencia espacial ya dejaron de ser costo efectivos y yo tenía muy claro cuál era el objetivo que quería lograr, ¿verdad? Que siempre era, en la medida de lo posible, ampliar el conocimiento de la raza y tratar de llevar la exploración espacial a otras fronteras. Entonces, ¿qué era lo que nos estaba pasando? ¿Verdad? Las agencias espaciales empezaron a darse cuenta que la única forma de poder ganar y poder entregarle valor a los clientes era no solamente haciendo productos. ¿Y qué quiero decir con esto? Agencias como la NASA se dieron cuenta de que la forma de poder darle escalabilidad a la exploración espacial no era sacando cada vez mejores transbordadores espaciales, era rompiendo ese paradigma de creer que solamente la NASA podía trabajar sobre los proyectos de investigación aeroespacial.
Y esto, pues por supuesto, cuando vimos el tema de los competidores digitales que nacen y que en muy corto plazo empiezan a crecer hasta niveles de conocimiento y avance tecnológico como los que tenía la NASA, eso nos pone en un esquema en donde vamos a competir. Y entonces esto puso a las agencias espaciales en una posición en donde teníamos que entender que el ecosistema había cambiado. Ya las empresas que estaban ahí ya no eran pequeñas, eran monstruos digitales que habían hecho miles de ejercicios de exploración aeroespacial y que tenían muchísima experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta, ¿verdad? Que la forma de poder seguir creciendo y hacer que esto fuera un sistema que fuera sostenible en el largo plazo era buscar un esquema de trabajo que fuera público-privado entre agencias espaciales y empresas privadas. Entonces, eso nos da origen a un proceso de transformación. Entonces, el proceso cerrado que conocíamos como de agencias como el de la NASA, que era de un costo altísimo y con iteraciones muy largas, porque los procesos de desarrollo eran sumamente largos, los transformamos por un proceso híbrido de bajo costo con iteraciones cortas, ¿verdad? Y esto, cuando se los digo de bajos costos, es porque realmente hemos reducido radicalmente los costos al haber creado una apertura del conocimiento y la co-creación entre agencias espaciales como la NASA y como la Agencia Europea, sino que también tenemos empresas como Blue Origin, SpaceX y otros que están dentro del ecosistema. ¿Cómo fue que las agencias espaciales entraron a este ecosistema y cómo es que lograron ese ejercicio de co-creación? Era muy sencillo, era sentarse, tratar de hacer un esquema de trabajo en donde diferentes empresas privadas lograran presentar sus proyectos y ellos fueran dueños de los procesos de innovación, pero al mismo tiempo, no por el hecho de que fueran dueños del proceso de innovación de los diferentes vehículos espaciales, quería decir necesariamente que los ejercicios de la NASA o el conocimiento de los ingenieros de la NASA no se iba a tomar en cuenta, porque siempre las guías de diseño y las guías y las especificaciones de trabajo son dictadas por NASA. Y eso que ustedes ven ahí es el equipo de ingeniería de la NASA y el equipo de SpaceX. Ahí vemos hasta Elon Musk que está trabajando y en este ejercicio, en esta fotografía fue poquito antes de que se lanzara el demo 2 del Crew Dragon, que se lanzó a inicios de este año, en donde estaban haciendo las últimas pruebas dentro de un simulador, digamos, que estaban tratando de optimizar. Ahora, ¿cómo nos lleva esto a entender el cambio de paradigma y el cambio de mentalidad que se dio a nivel de las agencias? Nos dimos cuenta porque en ningún momento antes estuvo tan claro cuál era el objetivo. El objetivo final ya estaba muy claramente definido, que era entregar valor a los clientes, y cuando estábamos hablando de clientes era entregar valor a la humanidad. Entonces, bajo una mentalidad modular, las diferentes agencias empezaron a entrar a un ecosistema en el que se empezaron a conectar con empresas privadas y logramos cosas que son realmente impresionantes. Entonces, los fondos del gobierno de las diferentes agencias se empezaron a inyectar en empresas privadas y el conocimiento y toda esta mentalidad y este drive por tratar de hacer que los procesos de iteración cada vez sean más cortos y cada vez sean más innovadores de las empresas privadas, lograron encontrar ese sweet spot en donde las dos cosas se unieron y logramos cosas que fueron realmente impresionantes. Esto nos da de lo que nosotros llamamos un nuevo modelo, ¿verdad? Y que también genera la apertura de una cuarta revolución industrial que viene y se une al ejercicio de la investigación aeroespacial y es lo que da origen al concepto de espacio 4.0. No solamente las diferentes innovaciones de la tecnología a lo largo del tiempo, sino que también un cambio de paradigma y de mentalidad que ocurrió en las agencias espaciales es lo que como mezcla da resultado a este concepto. Y ahora estamos logrando hacer cosas que son realmente impresionantes, ¿verdad? A través de la tecnología, a través de estos ejercicios de co-creación, es que logramos romper paradigmas y acortar distancias, ¿verdad? Y cuando digo romper paradigmas y acortar distancias, quiero usar dos ejemplos específicos. Estamos rompiendo paradigmas desde la óptica de ingeniería, porque hace mucho tiempo, cuando nosotros empezamos a ver el tema de los diferentes programas de transportadores, llevar 1 kilogramo de carga al espacio era terriblemente caro.
Si nos remontamos al momento en el que teníamos en el apogeo el programa de transbordadores, llevar 1 kilogramo al espacio costaba alrededor de $54,000. Y después, en años subsiguientes, logramos bajar y bajar y bajar ese costo a través de procesos de evolución y mejora continua de diferentes modelos de cohete, que lo logró llevar hasta un costo de $18,000. Pero empresas como SpaceX vinieron y rompieron un paradigma del costo de llevar carga al espacio. Uno de los componentes más caros de llevar carga al espacio era el no poder reutilizar cohetes. Los cohetes de los transbordadores eran cohetes que se echaban a perder, eso no se podía reutilizar. Y el equipo de SpaceX y Elon Musk se enfocaron en tratar de romper ese esquema de trabajo y sacarse de la cabeza la idea de que no se podían reutilizar los cohetes. Y a través de muchísimos procesos de prueba y error fue que logramos que se llegara a lo que hoy vemos y que parece como ciencia ficción, ver que los cohetes de los diferentes lanzamientos que hace SpaceX, ya sea con el Falcon 9 o con el Falcon Heavy, sean capaces de poder aterrizar de vuelta los cohetes en tierra con una precisión de más o menos 10 metros. Eso es impresionante. Eso es porque estamos rompiendo paradigmas de la ingeniería. Y aquí cuando se los pongo desde la óptica de ingeniería, es porque realmente es complejo, ¿verdad? Tal vez venimos y pensamos que aterrizar un cohete es relativamente sencillo, pues es bien complejo. Estamos hablando de que un cohete de estos, por ejemplo, de la imagen que están viendo, es un Falcon 9, que es el mismo que se utilizó para el lanzamiento del Crew Dragon en mayo de este año. Es un cohete que mide 70 metros de alto, casi 3 metros de diámetro, tiene una masa superior a los 500,000 kilogramos, y cuando este cohete se desprende de la segunda fase de lanzamiento y regresa a la Tierra, es un cohete que ha estado expuesto a velocidades de más de 8,000 kilómetros por hora y está casi a 70 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Y que nosotros seamos capaces de poder traernos ese cohete de vuelta a una plataforma en la Tierra o en el mar con una precisión de más o menos 10 metros, eso antes era solo en ciencia ficción se lograba. Y ahora es algo que ya estamos logrando de manera consistente. Y el otro ejercicio que les quería comentar en relación a cómo la tecnología nos está acercando a diferentes cosas, el tema de acortar la distancia es parte de la experiencia de este proyecto en el que tuve el honor de participar, el proyecto InSight, en donde utilizamos unos satélites cúbicos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos los CubeSats, que son unos satélites, digamos, que en el fondo lo que hacen es venir y tener tal vez uno de los roles más importantes en la misión. Cuando nosotros empezamos ese proyecto, estábamos hablando de llevar un probe o un lander, digamos, que era un dispositivo que iba a llegar a Marte. Pero hay un problema conceptual. El problema conceptual que existe con llevar cosas a otro planeta es la latencia que existe en la comunicación. Entonces, desde el lanzamiento que se hizo en mayo hasta la llegada que se hizo en noviembre, se hicieron con estas fechas específicamente por una razón, ¿verdad? Y lo que nosotros estábamos tratando de lograr era que cuando el probe llegara a la atmósfera marciana, fuera en el momento del año en que las dos órbitas de los planetas estuvieran en la posición más cercana. Ese era el momento en el que la Tierra y Marte estaban más cerca de uno del otro. Entonces, aún estando con los dos planetas tan cerca, lo que ocurrió fue lo siguiente. La comunicación entre la Tierra y Marte tiene una latencia de 8 minutos. Entonces, eso lo que quiere decir es que si yo estoy en la Tierra y supongamos que Leo está en Marte y yo tomo ese radio y le digo hola a Leo, Leo va a recibir ese hola 8 minutos después. Y cuando Leo me responda, yo voy a recibir 16 minutos después de que yo dije hola, una respuesta. Entonces, cuando vemos eso, desde la óptica de control,
pues obviamente genera un gap gigantesco en el proceso de aterrizaje de un probe tan importante y que duró tantísimo tiempo en desarrollarse, y eso generaba muchísima ansiedad. Y ahí fue cuando nosotros eh, eh, llegamos a una conclusión de que era que la única forma de poder hacer que la distancia se acortara era utilizando satélites cúbicos y junto con el probe que iba en la trayectoria de la Tierra a Marte, se enviaron 2 satélites cúbicos. Y esos CubeSats lo que hacían, se les llamaban MARCOS, esos 2 satélites lo que iban a hacer era quedarse alrededor, quedándose orbitando alrededor de Marte y fungir como que si fueran relays de la comunicación. Y eso lo que permitió fue tomar esa latencia de 8 minutos y convertirla en 8 segundos. Y eso para el equipo de control en tierra fue un alivio gigantesco, porque eso nos permitía tener nada más con un delay o con una tardanza de 8 segundos la información que se ocupaba para poder hacer las correcciones de trayectoria en todas estas maniobras que se necesitaban hacer para asegurarnos que el lander iba a llegar a Elysium Planitia, que era el lugar de Marte donde nosotros queríamos aterrizar, porque era donde se había decidido en función de las necesidades o del alcance del proyecto. Entonces, eso es la forma en que la tecnología empieza a romper paradigmas y también nos permite acortar distancias. Entonces, aquí estamos poniendo sobre la mesa un tema que es la democratización del espacio, ¿verdad? Y este concepto de espacio democratizado es algo que venimos hablando desde el Demo 2, del lanzamiento de mayo, y es principalmente por la siguiente razón. Por primera vez, el costo de ir al espacio o de llevar cosas al espacio es relativamente accesible. Y esto es gracias a mucha tecnología de la cuarta revolución industrial y, por supuesto, unido a un cambio o una reducción en las barreras de entrada a la exploración espacial que se da como producto de un cambio en la mentalidad de las agencias espaciales y de todos los entes gubernamentales que están controlando este tipo de iniciativas. Entonces, ¿cómo podríamos enmarcar el espacio 4.0? El espacio 4.0 va más allá que un conjunto de soluciones tecnológicas. No es solamente toda la tecnología que acabamos de hablar que permite que la exploración espacial vaya mucho más allá, sino que también requirió un cambio de cultura, un cambio de visión, un cambio de estrategia, que giraba en torno a principios de diseño que eran por analogía. Y ese cambio de mentalidad que nos llevó de hacer un ejercicio de diseño por analogía a un diseño por principios básicos fue lo que nos permitió usar todo ese concepto que está englobado en avances tecnológicos y cambio de paradigmas como los drivers más importantes para hacer que entremos a esta cuarta etapa de la investigación aeroespacial. Y creo que con eso cierro mi presentación. Eso es el tema del espacio 4.0. Yo realmente les agradezco muchísimo. Creo que esto es un tema fascinante. Hay muchísimo que se puede hablar, pero aquí lo que estábamos pretendiendo era nada más darles una pincelada sobre el tema del espacio 4.0 y pues obviamente abrir la conversación y abrirles la mente hacia muchísimas cosas, digamos, que están ahí afuera que se pueden explorar y que nada más están esperando porque sean exploradas. Entonces, muchísimas gracias a Leo por la invitación y quedo atento en caso de que tengan alguna duda o en caso de que quieran escribirme, pues con muchísimo gusto. Más bien, muchísimas gracias, Luis. No sé si alguno tiene alguna duda, consulta. Yo voy a ir haciendo como una recapitulación. Y también quería saber, bueno, ¿cuántos de ustedes están asombrados y se sienten iluminados con estas presentaciones? Realmente un especial agradecimiento a Carlos Enrique, a don Ronald, a Luis por todos sus aportes que definitivamente nos van a ayudar a crear mejores proyectos para esta edición del NASA Space Apps Costa Rica 2020. También ha sido una gran oportunidad de tener una mejor perspectiva del futuro de la industria aeroespacial y bueno, cómo cada uno de nosotros y nosotras puede ser parte de esta industria y el gran aporte que puede significar esto para nuestras economías en América Latina. Y bueno, esperamos que todos estos recursos les sean de gran utilidad para la competencia, pero principalmente para sus vidas y para sus carreras profesionales. Recuerden también que en el chat de la competencia y en el bot
van a poder agendar diferentes mentorías para sus proyectos. Estas sesiones, tan pronto terminemos, vamos a subirla a YouTube y les vamos a compartir el enlace para los que se conectaron un poco más tarde. Realmente ha sido de gran valor para todos nosotros. Entonces, creo que, de hecho, aquí en los comentarios podemos leer, les ha encantado, ha sido súper interesante todos los temas que hemos conversado. Así que, Luis, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Igual, no sé si podemos compartir tu contacto en caso de que alguna persona tenga más interés en conocer más sobre los proyectos que están trabajando, o escribirte a título personal para alguna iniciativa o proyecto que tengan. Claro, no, no, con muchísimo gusto, quedo a la orden, Leo. Muchísimas gracias, Luis. No sé si alguno tiene alguna otra consulta, comentario. Y bueno, si no, vamos a continuar. Hoy vamos a seguir con diferentes mentorías de cada uno de los proyectos. Luis va a ser otro de los jurados que nos va a estar acompañando el lunes. Entonces, también si quieren compartir ciertos avances, yo ahorita les voy a mandar a ellos todos los equipos que ya están conformados y los proyectos en los que están trabajando para que puedan ir conociendo un poco más sobre las diferentes iniciativas. Y bueno, creo que realmente ha sido unas sesiones fabulosas. Yo estoy súper entusiasmado y realmente creo que son grandes oportunidades que se están abriendo para nuestro país, para la región de América Latina. Igual, todas las personas que están conectadas desde Colombia, Perú, Bolivia, un especial agradecimiento por tomarse el tiempo para conectarse, y esperamos que esto les haya servido y que sea de gran aporte para sus proyectos y para su vida profesional. Así que, bueno, sin más, creo que tenemos muchísimos comentarios positivos. Todos de verdad están poniendo que es súper interesante y un gran aporte para cada uno de nuestros proyectos. Así que esperamos que nos veamos pronto en próximas sesiones. Ya recuerden que tenemos el chat eh, oficial del evento en la página del Space Apps de la NASA. Ahí tenemos el canal oficial de comunicación para la competencia de Costa Rica. Así que cualquier duda, consulta, ahí los vamos a estar atendiendo. Hasta mañana a las 11:59, que es cuando cierra la competencia. Así que pueden escribirnos a cualquier hora y mañana cierra. Así que muchísimos éxitos para todos los equipos. Realmente yo estoy también sorprendido de ver todos los avances que he visto de cada uno de sus proyectos en diferentes temas, desde la desigualdad económica, social, alertas para inundaciones, seguridad alimentaria, agricultura de precisión, territorios indígenas, análisis de la vegetación de diferentes zonas geográficas. Así que realmente invitarlos a que sigan dándolo todo. Nos quedan aproximadamente unas 30 horas para terminar, así que darlo todo. Ya es el sprint final y bueno, esperamos que de estas sesiones logren sacar grandes insights para sus proyectos. Así que nada, de nuevo agradecerle a los conferencistas por su tiempo, el espacio, a todos los participantes, y nos vemos en el chat oficial. Así que un gusto y que tengan una excelente tarde y un fin de semana. Así que saludos a todos. Gracias.